Hola a todos amigos curiósmicos, soy JJ y vengo a traerles una nueva actualización sobre los avances científicos y tecnológicos más recientes. Antes de empezar, no te olvides que es muy importante que compartas este video y le dejes un caluroso like. Eso por supuesto ayuda mucho a este humilde canal. Hagamos juntos que esta información se haga tendencia. En el video de hoy veremos desde la pintura más blanca de la historia que podría ayudar a enfriar el planeta hasta unos robots de ADN. Así que, sin más demora, empecemos. Sistema de armas móvil para detener enjambres enteros de drones. La startup Epirus, con sede en Los Ángeles, tiene una idea para acabar con los enjambres de drones enemigos. Un arma que dispara rayos de microondas de alta potencia. El arma apodada Leónidas es lo suficientemente pequeña como para caber en la parte trasera de una camioneta y puede emitir potentes microondas que obligan a los drones a salir del cielo. Durante una demostración, el sistema pudo eliminar 66 objetivos de drones. Leónidas utiliza una serie de emisores de nitruro de galio en estado sólido, similares a los que se encuentran en los equipos de comunicaciones 5G actuales. Teniendo en cuenta el reciente auge en el uso de drones en una serie de áreas, incluido el ejército y la entrega de alimentos, es probable que haya una creciente demanda de formas de arrancar drones no deseados en el cielo. La pintura más blanca de la historia podría ayudar a enfriar el planeta. Científicos de la Universidad de Purdue en Estados Unidos han desarrollado una nueva pintura que refleja el 98% de la luz solar e irradia calor infrarrojo a través de la atmósfera hacia el espacio. En las pruebas enfrió las superficies 4.5 grados Celsius por debajo de la temperatura ambiente. Incluso con luz solar intensa, los investigadores dijeron que la pintura podría estar en el mercado en 1 o 2 años, lo que podría reducir la necesidad de aire acondicionado y las emisiones de carbono que producen. Para el desarrollo de esta pintura se utilizó sulfato de bario como pigmento, que a diferencia del pigmento de dióxido de titanio convencional, no absorbe la luz ultravioleta. Los científicos afirman que los techos blancos y los techos verdes podrían evitar entre 600 y 1100 millones de toneladas de dióxido de carbono para el 2050, aproximadamente el equivalente a 2 o 3 años de las emisiones anuales totales del Reino Unido. Embriones quimera con mezcla de mono y humano. Científicos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming, en China, han cultivado con éxito embriones de mono que contienen células humanas por primera vez. El equipo inyectó embriones de mono con células madre humanas y observó cómo se desarrollaban. En el estudio, las células humanas y de mono se dividían y crecían juntas, y al menos 3 embriones sobrevivieron hasta 19 días después de la fertilización. Los investigadores esperan que algunos híbridos de humanos y animales, conocidos como quimeras, puedan proporcionar mejores modelos para probar medicamentos y usarse para cultivar órganos humanos para trasplantes. Este es el último hito en un campo que avanza rápidamente y que naturalmente plantea muchas cuestiones éticas. Un adorable pterosaurio. Esta criatura de ojos grandes es una especie de pterosaurio recién descrita llamada Sinomacros bondei. Tenía solo el tamaño de un gorrión y su pequeño cuerpo se mantenía en lo alto con un par de alas anchas y membranosas, que terminaban en una cola delgada que se arrastraba entre un par de patas pequeñas. La criatura lucía unos ojos enormes que miraban desde un rostro redondeado y de boca ancha. Algunos lo podrían comparar con los porks de Star Wars. El equipo internacional de investigadores de China y Japón examinó un esqueleto triturado fosilizado encontrado en una roca en la provincia china de Hubei. El fósil es particularmente interesante porque proviene del Jurásico tardío, un periodo en el que los pterosaurios realmente estaban comenzando a diversificarse y evolucionar. El primer helicóptero en Marte. El lunes pasado, el helicóptero Ingenuity de la NASA logró el primer vuelo controlado en la superficie de otro planeta, una hazaña recibida con gran alegría en el laboratorio de propulsión a chorro. El pequeño helicóptero ejecutó perfectamente su planeado vuelo estacionario de 30 segundos a 3 metros sobre la superficie marciana y fue captado por la cámara del rover Perseverance de la NASA.
El helicóptero logró sacudirse algo de polvo que se había acumulado en sus paneles solares antes del vuelo. Eso significa que ahora es capaz de producir incluso más energía solar que antes. Ahora se tiene planeado 4 vuelos experimentales más en las próximas 2 semanas. Los científicos esperan llevarlo al límite y superarlo. Científicos crean ondas de luz capaces de atravesar materiales opacos. Un equipo de científicos de Austria y los Países Bajos han encontrado una manera de hacer que la luz pase directamente a través de los objetos, esencialmente haciéndolos invisibles tanto para el ojo como para las cámaras. Los científicos han estado trabajando en varias formas de tecnología de invisibilidad durante muchos años. Por lo general, intentaron encontrar formas de doblar o dispersar la luz alrededor de un objeto, ocultándolo de la vista. Este nuevo enfoque, sin embargo, es un poco más directo. Al penetrar directamente a través de un objeto con un tipo específico de luz, es más como si nunca hubiera estado allí. Si bien la tecnología experimental no está lista para su uso a gran escala, esta podría ser una herramienta invaluable para la obtención de imágenes médicas o para los investigadores que desean mirar dentro de los sistemas biológicos. Máquinas vivas diseñadas. Un equipo de investigadores de Penn State y la Fuerza Aérea de Estados Unidos produjeron un metamaterial mecánico blando que puede, entre comillas, pensar en cómo se aplican las fuerzas y cómo responder a través de reacciones programadas. Como sabemos, los procesos de pensamiento humano se basan en la lógica, que es similar a la lógica booleana de las matemáticas. Por lo que, usando una entrada de bajo voltaje en los materiales, el equipo de investigación creó una forma para que el material blando decida cómo reaccionar ante la fuerza mecánica aplicada. La combinación de señales eléctricas y mecánicas permite que la máquina se mueva para salirse del camino o retroceder en una dirección determinada. Esta plataforma tiene un gran potencial para una variedad de aplicaciones, desde tratamientos médicos hasta la mejora del medio ambiente. Los científicos esperan crear en el futuro sistemas vivos diseñados para que ayuden a la sociedad. New Horizons alcanza otro hito histórico. El 16 de enero de 2006 partió la nave espacial New Horizons con destino a Plutón y llegó el 14 de julio de 2015 convirtiéndose en la primera nave espacial en alcanzar el planeta enano. Menos de 4 años después, el 1 de enero del 2019, pasó junto al objeto del cinturón de Kuiper con forma de maní y 36 kilómetros de largo, conocido como Arrokoth. Ahora, New Horizons volvió a aparecer en los titulares, ya que recorrió 50 unidades astronómicas, a aproximadamente 7.5 mil millones de kilómetros de la Tierra, lo que convierte a New Horizons en una de las pocas naves espaciales que supera este hito cósmico. Se estima que la nave se mantendrá en funcionamiento hasta finales de la década del 2030. En ese punto habrá más que duplicado su distancia actual de la Tierra y eventualmente saldrá del sistema solar por completo. Robots de ADN diseñados en minutos en lugar de días. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio dieron un gran paso hacia el futuro al desarrollar una nueva herramienta que pueda diseñar robots y nanodispositivos de ADN mucho más complejos en tan solo una fracción del tiempo. El software ayuda a los investigadores a diseñar formas de tomar pequeñas hebras de ADN y combinarlas en estructuras complejas con partes como rotores y bisagras que puedan moverse y completar una variedad de tareas, incluida la administración de medicamentos. Como demostración de la capacidad del software, se creó nanodispositivos que incluían brazos robóticos con garras que pueden recoger objetos más pequeños y una estructura de 100 nanómetros. En el futuro se podría crear un robot de ADN que después de la inyección en el torrente sanguíneo pueda detectar un determinado patógeno para luego liberar un medicamento o capturarlo. Y bien amigos, muchas gracias por ver este video. Déjame en los comentarios qué avance te pareció más impresionante. Y si tienes alguna sugerencia para nuevos videos, por favor, déjalo en los comentarios. No olvides que tienes que suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. Es la única manera de estar al tanto de mis nuevos videos, que por si no lo han notado, últimamente los estoy subiendo todos los jueves. Así que activen esa campanita por favor. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por todo tu apoyo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.